Hola mis cerebritos, estamos aquí en un nuevo video y el día de hoy hablaremos del trastorno cerebral orgánico. Mi compañero, ya saben, Julio César Caxire y mi persona Fabián Sebastián estaremos explicando, así que quédense en este video y aprendan con nosotros. Bueno, ahora empezaremos a hablar de Kurt Snyder. ¿Quién es este sujeto? Bueno, fue un psiquiatra que dedicó su vida a diferenciar los trastornos orgánicos de los funcionales. Bueno, él decía que los trastornos orgánicos se debían a un daño físico, mientras que los funcionales se debían a problemas ya en el cerebro. Los orgánicos tienen una causa física como daño cerebral por tumores, infecciones o golpes. Bien, tenemos el caso del señor Phineas Gage, que fue atravesado por una barra metálica por el lóbulo prefrontal, y esto, bueno, fue dañando su lóbulo prefrontal, ¿no? Ese sería un claro ejemplo. Y los funcionales no muestran daño físico en el cerebro, pero afectan en el pensamiento-comportamiento. Ejemplos incluyen la esquizofrenia, la depresión mayor, donde los cambios en los neurotransmisores pueden ser la causa. Karl Jaspers explicó que cuando un problema es orgánico se busca una causa biológica como una lesión o enfermedad cerebral, pero si el problema no es físico se entiende mejor desde un punto de vista de las emociones o experiencias personales del paciente. Por ejemplo, si alguien tiene dificultades para concentrarse por un golpe en la cabeza, se buscaría una causa física. Si la dificultad es por una situación estresante, se analizará emocionalmente. Bueno, continuando, ahora tenemos los aportes de Alexander Luria. ¿Y esta persona quién es? Bueno, es un neuropsicólogo el cual empezaría a investigar las lesiones cerebrales y cómo estas afectan lo que vendrían a ser el pensamiento, el lenguaje y la memoria. Para Luria, bueno, los análisis debían centrarse en lo que mayormente en identificar qué áreas del cerebro estaban siendo dañadas, como lo vendría a ser transmisión, el procesamiento y luego el compartir la información que puede adquirir el cerebro, o bueno, que se va transmitiendo hacia el cerebro. Luego agrupar estos síntomas que han sido investigados y luego comprenderlos en un impacto en base a las funciones cognitivas. Su enfoque normalmente se basaba en entender cómo el daño cerebral afectaba el comportamiento y las capacidades mentales. Las lesiones cerebrales pueden ser funcionales, bioquímicas o estructurales. En bioquímicas tenemos desequilibrios en los neurotransmisores, como la esquizofrenia, que hay un exceso de dopamina en la depresión y en la falta de serotonina. También tenemos los funcionales, que son problemas en cómo funciona el cerebro sin un daño físico visible. Un ejemplo sería la depresión, ya que hay menor actividad en zonas que regulan el ánimo. Y tenemos las estructurales, daños físicos en el cerebro. Un ejemplo sería un infarto cerebral que puede dañar zonas que controlan el cerebro. Ahora veremos cómo se clasifican. Bueno, el CIE-10 lo clasifica como trastornos orgánicos causados por un daño cerebral. Un ejemplo sería un tumor, y el DSM-5 dice que son trastornos neurocognitivos que implican una pérdida de funciones cognitivas como el pensamiento, la memoria. Y bueno, un ejemplo sería la demencia, que no tiene causa física identificable más allá del deterioro cognitivo progresivo. Bueno, y continuando con la exposición que tenemos, o bueno, con el video que estamos haciendo, ahora vendrían los síndromes orgánicos cerebrales. ¿Y qué es? Bueno, los SOCs, bueno, SOC, como vamos a ver, como vendría a ser su abreviación, son alteraciones mentales causadas por una lesión, disfunción o enfermedad del cerebro y se dividen en dos grandes partes, que primero tenemos al SOC agudo, que es cuando empiezan estos síndromes con un inicio mucho más brusco, un inicio mucho más fuerte, pero dos características más, que son que de una duración mucho más corta a también que pueden ser reversibles y normalmente afectan a estados como lo que vendrá a ser la conciencia y la atención y además que pueden causar confusiones mentales. Ahora, ¿en qué casos podrían darse eso o con qué está relacionado mayormente? Bueno, mayormente está relacionado con lo que vendría a ser la propia infección. En el caso de los adultos mayores, viene a ser lo que vendría a ser sus fiebres, pero que en ellos, al pasar mucho más tiempo, el calor del cuerpo puede afectar de mucho más manera lo que vendría a ser el estado del cerebro.
Luego puede ser por hipoxia o deshidratación y también luego privación del sueño. Estos pueden generar muchas partes, por ejemplo, alucinaciones, delirios, disfunciones psicomotriz, inatención, amnesia y delirios. Y luego tenemos muchos más. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos el SOC crónico o SOC demencial. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Es mucho más progresivo, tiende a ser mucho más largo, con una duración, sí, con un inicio, si bien no tan notorio, también es mucho más peligroso, debido a que con este es muy difícil vendría a ser lo que sería su detección. Luego tenemos también sus otras características que tienen de características irreversibles, o sea, causan un daño mucho más permanente de lo que podría ser y lo que se podría recuperar con una rehabilitación normal que podamos realizar. Ahora, ¿en qué afecta o qué partes afectan en las funciones cognitivas? Bueno, afecta más que todo en lo que vendría a ser la memoria, la inteligencia, el pensamiento y áreas de la personalidad. La persona empieza a olvidar o empieza a difuminar lo que vendría a ser la personalidad que había generado. Ahora está relacionado mayormente con lo que vendrían a ser las lesiones o enfermedades degenerativas que pueden causar, por ejemplo, el Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa en el cual las neuronas empiezan a perder las conexiones, aunque también está relacionado también con tumores. En el caso de esto vendrían a ser tumores malignos. Ahora, ejemplos clínicos que podríamos tomar en cuenta vendrían a ser una persona que constantemente puede olvidar información que ha adquirido en un estado muy corto de tiempo, o sea, su memoria a corto plazo está fallando constantemente, empieza a mostrar desinterés en las acciones que está realizando, además de que puede presentar desorientación y alteraciones en todo lo que vendría a ser sus tareas cotidianas. Bueno, ahora continuando tenemos la clasificación por tipos clínicos que podemos tener en los trastornos mentales orgánicos. Primero haciendo la primera parte, lo que vendría a ser los trastornos psicóticos que podemos encontrar. Estos que son, bueno, son cuadros en los cuales el individuo presenta alteraciones graves en su propia percepción, además de pensamiento y conducta. Bueno, lo que siempre hemos visto en los trastornos psicóticos, pero ahora con una base en la cual podemos basarnos, que es una base orgánica. ¿Qué vendría a ser esto? Bueno, esto podrían ser causados por lesiones, infecciones o disfunción cerebral que puede encontrarse. En el caso de alucinaciones, podrían ser causados por una causa de epilepsia, siendo otros delirantes por causa del Alzheimer, tumores o infecciones, o también por la encefalitis o una epilepsia. Luego tenemos ahora los trastornos afectivos orgánicos. Estos que vendrían a ser cambios del ánimo de una persona con base neurológica. Por ejemplo, tenemos trastornos afectivos orgánicos, en los cuales se más relaciona con lo que vendrían a ser las enfermedades del Parkinson y el Huntington. Luego tenemos en la labilidad emocional, que son cambios emocionales intensos e incontrolables, como lo podría ser llanto a una risa súbita. Y estos normalmente se entran por las lesiones que puede sufrir una persona en el lóbulo frontal o también accidentes cerebrovasculares que puede haber sufrido. Ahora, tenemos el trastorno de ansiedad disociativo orgánico. ¿Qué es esto? Bueno, son síntomas o psicológicos con origen médico que normalmente podríamos relacionar lo que vendría a ser por cargas de cargas externas o factores externos, pues en este caso están relacionados con lo que vendría a ser un trastorno orgánico. Por ejemplo, el hipertiroidismo o el consumo de sustancias, además de traumatismos craneales o encefalopatía. Luego podemos continuar y encontramos los trastornos cognitivos de personalidad orgánica, cambios en la personalidad, en la mente y en la conducta que son causados por daños cerebrales, por lo que podrían ser inicios de la demencia, el envejecimiento propio que puede sufrir una persona o infartos cerebrales pequeños que pudo haber sufrido en su vida. También continuado podrían ser afectados por los traumatismos, tumores o encefalitis. Y bueno, por último tenemos los trastornos mentales orgánicos no especificados. ¿Qué son estos? Bueno, se utiliza este diagnóstico cuando existen síntomas mentales variados de origen orgánico, pero que no encajan con ninguna claridad o bueno, no encajan con ninguna de las categorías anteriormente mencionadas, por lo que se termina clasificando de esta manera acá. Pueden ser relacionados más que todo por cambios en el metabolismo o entre otros. Bueno, y eso sería todo, mis queridos amigos. Los espero la próxima y gracias mucho por su atención que nos han brindado. Hasta, Adiós. hasta luego.